Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de una nueva serie en la que intentaremos dar respuesta a cuestiones religiosas de la historia de la humanidad. Las religiones han estado presentes en la historia del ser humano casi que desde el momento en que el ser humano tuvo uso de razón. Por eso, ellas han acompañado su historia y devenir en la Tierra y han generado cuestiones que merecen la pena ser reflexionadas. En este primer video de esta serie, intentaremos desde nuestro punto de vista responder brevemente a la pregunta ¿por qué algunos judíos no aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías? Jesús nace en Belén de Judea, según nos cuenta la historia bíblica y los historiadores de la época, y se dice que a los 30 años comenzó a anunciar un mensaje que generaría polémica en unos y esperanza en otros. Pero ¿cuáles fueron los motivos de la polémica? Para algunos de los judíos de la época de Jesús, para no generalizar, había al menos 4 cosas muy sagradas que constituían, por decirlo de alguna manera, la fe de ellos, a saber: primero, la ley de Moisés. Se sabe que los judíos tenían una ley que, según sus creencias, estaba dada por Moisés. Esta ley estaba compuesta por cientos de preceptos, entre los que sobresalía el respeto por el sábado, la situación de las mujeres que cometían pecados, entre otras. 2. El templo. Este segundo templo, construido gracias a la liberación del exilio en Babilonia, era el signo físico de la alianza de Yahvé con su pueblo. En él se concentraba el poder religioso del judaísmo y centraba la expresión de fe más grande de los judíos. 3. La raza. Para los judíos, que habían sufrido tantas pérdidas de su tierra y tantas deportaciones, y que en época de Jesús estaban bajo el dominio del Imperio Romano, eran muy importantes sus valores patrios, que iban de la mano con los valores religiosos del judaísmo de la época. Así, el trato con los extranjeros no era bien visto, y mucho menos cuando estaban bajo el dominio de un pueblo pagano. 4. Yahvé. Este nombre dado al Dios de los judíos suponía que nadie podía usar el nombre de Dios en situaciones fuera de lo religioso. Era difícil, casi imposible de pronunciar, y esto era signo de la relación de las personas con su Dios. Todo lo anterior, permeado por la espera de un Mesías, un ungido, un liberador que los sacara de la opresión a la que estaban sometidos, fue el escenario en el que predicó Jesús. En este ambiente, Jesús de Nazaret, conocido así porque su residencia quedaba en este pueblo de la Galilea antigua, predica un mensaje que él llama del reino de Dios, un mensaje que tuvo como destinatarios principales a personas que para la época eran mal vistas, o dicho de otra manera, eran menospreciadas en los círculos judíos más exclusivos: las mujeres, los niños, los enfermos, las viudas, los ancianos, los pecadores y los extranjeros. Sí, ahí comienza este hombre a ir en contra de los deseos de sus paisanos, cuando se hace amigo de estas personas que para la época no contaban, y entra en conflicto con una de las raíces de la fe judía, su raza. Asimismo, dentro de su predicación, Jesús de Nazaret, para la concepción judía, falta al respeto al templo. Acciones como expulsar a los vendedores de animales del templo o asegurar que destruiría el templo y en 3 días lo volvería a levantar fueron motivo suficiente para que los judíos sintieran rechazo por este profeta que venía a derrumbar el orden social y religioso establecido. Adicionalmente, Jesús se hace llamar Hijo de Dios y llama a Dios Abba, Padre, cosa que ofendía y transgredía las concepciones teológicas de los judíos de la época, porque hacía de Dios un ser más cercano de lo que ellos concebían y convertía a Jesús en un blasfemo. Finalmente, este hombre fue en contra de las leyes judías de la época al obrar en sábado. Predicaba, caminaba, curaba enfermos, enseñaba en sábado, cosa que no fue bien vista por algunos de sus paisanos. Defendió a mujeres pecadoras de la lapidación cuando los judíos de la época lo hacían siguiendo sus leyes. Estas cosas y otras más hicieron que Jesús fuera considerado un peligro para la estabilidad religiosa, ya que enseñaba una doctrina que iba muy en contra del judaísmo reinante en la época. Así, para algunos judíos, este hombre no podía ser el Mesías esperado y por eso fue llevado a la muerte. Sin embargo, para otros sí fue considerado el Mesías y su muerte supuso el nacimiento de una nueva doctrina religiosa que ha acompañado al ser humano desde hace más de 2000 años, el cristianismo. Bien, hasta aquí el video de esta semana. Suscríbete si te gustó, comparte y déjanos en los comentarios qué otras dudas respecto a las religiones quieres que resolvamos. Hasta la semana que viene.